Carlos, hay otro asunto que queremos hablar, que es el del Constitucional, que supongo que lo conoces bien. El Gobierno lanza un órdago a la grande para colocar a dos personas suyas, dos personas que han sido, fue su ministro de Justicia, la alta responsable de Asuntos Constitucionales, es decir, compromiso con el Gobierno total y absoluto. Y bueno, ese es el órdago para tratar de controlar al Tribunal Constitucional, lo que supone pues una violación de la independencia del Poder Judicial espectacular, ¿no? Bueno, ese asunto ha sido denunciado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y la ha hecho la Plataforma por una Justicia Independiente que dirige el magistrado Jesús Villegas. Señor Villegas, gracias por acompañarnos. Díganos. Sí, bueno, estaba contando que ustedes lo que han hecho ha sido denunciar ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el asalto al Poder Judicial por parte del Ejecutivo español. Bueno, la verdad es que no es la primera vez que lo hacemos. Nos estamos dirigiendo a las instituciones europeas como mínimo desde el año 2021. No obstante, ahora hay una cuestión diferente que me gustaría que tuviéramos en consideración. Estamos ahora hablando del Tribunal Constitucional, que propiamente no es un órgano jurisdiccional, no pertenece al Poder Judicial. No obstante, la jurisprudencia europea y todo el material normativo producido por los diversos órganos de la Unión Europea deja bien claro que al ser un tribunal que tiene que decidir sobre materias esenciales que afectan a la arquitectura del sistema jurídico, tiene que tener las mismas garantías que cualquier otro tribunal, o sea, de imparcialidad y de independencia. ¿Qué problema tenemos ahora? Pues que resulta que se ha designado como miembros del Tribunal Constitucional a unas personas que no reúnen el mínimo perfil. ¿Por qué no reúnen ese perfil? Por un lado, por una cuestión de idoneidad. Nos dice la Constitución que tienen que ser juristas de reconocida competencia. Yo me estoy acordando de cuando accedían al Tribunal Supremo eximios juristas como García Pentarría en el ámbito de lo contencioso administrativo, cuando se hablaba de Castán, de penalistas como Vives Santón o Cobo del Rosal, que eran unas personas que tenían un reconocimiento dentro de la comunidad jurídica y que no había ninguna duda de que eran juristas de primera línea. ¿El ministro y la otra señora a la que han buscado están a esa altura? Bueno, evidentemente yo no quiero faltarle el respeto a nadie, pero permítanme que exprese mis dudas. Y luego, otro asunto que afecta a la imparcialidad, por lo menos a la experiencia de imparcialidad y de independencia de esas personas. Este señor ha trabajado como ministro del Gobierno. Cuando tenga que examinar una normativa, una ley, una disposición parlamentaria para ver si se ajusta o no a la Constitución, ¿podemos estar seguros de que va a resolver de una manera imparcial? Nos parece muy grave y precisamente por eso lo hemos puesto en conocimiento del Parlamento Europeo. Pero al mismo tiempo hemos instado a que el propio Parlamento se dirija a otras instancias, como es a la Comisión Europea para que inicie una investigación y al Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la corrupción, el llamado GRECO. En definitiva, hemos desplegado una ofensiva en muchos frentes. Y le digo, lo hago con cierto pesar, porque yo me considero un patriota y obviamente no me gusta que los trapos sucios, por decirlo así, se laven fuera de mi país, pero por desgracia es que ya no queda otra salida. Señor Villegas, yo creo que esa estrategia me parece inteligente porque al final todos los mecanismos de protección que podamos tener para garantizar y salvaguardar nuestra institucionalidad me temo que van a ser pocos. Pero creo que el gran defensor de la independencia del Poder Judicial hoy se llama Consejo General del Poder Judicial, donde hay unos dignos que están diciendo no vamos a permitir la violación del cadáver de Montesquieu. ¿Tiene esa misma sensación? Bueno, vamos a ver, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano concebido, entre otras funciones, para ser una especie de escudo, de valladar, de protección de la justicia frente a la política. La dificultad que nosotros tenemos con este Consejo General del Poder Judicial es que, pues, pertenece por completo a la política. Sus miembros han sido elegidos por las cámaras parlamentarias, en realidad ni siquiera por las cámaras parlamentarias, por reuniones entre pasillos, entre bambalinas de los partidos políticos. Luego las cámaras parlamentarias desempeñan una función meramente ritual, que yo me atrevería a llamar incluso propagandística. ¿Qué es lo que podemos esperar de este Consejo ahora, en este momento? Pues, por desgracia, muy poco. Es un consejo que se encuentra en interinidad, con unas funciones mutiladas. Es un consejo cuya composición está en la órbita del poder. Eso no quiere decir, obviamente, que todo lo hagan mal ni que haya que criticar todo lo que hagan. Con el asunto de la ley del sí es sí, pues hicieron unas intervenciones que, obviamente,
compartimos porque salieron a defender a los jueces. Pero, por desgracia, el Consejo General del Poder Judicial es un instrumento, es un órgano, es una herramienta que ya no nos sirve. Sí, le pregunta Carlos Lacaci. Sí, buenos días, señor Villegas. Hola, buenos días. Muy buenos días. Respecto a la acción o acciones que nos acaba de informar que han realizado en los organismos de la Unión Europea, ¿qué esperan ustedes que de vuelta le respondan o qué resoluciones esperan tener de ahí y qué fuerza a nivel jurídico puede tener esa posible resolución, estimando las pretensiones que ustedes han dirigido respecto de los cargos recién nombrados del Constitucional? Gracias. Muy amable. Son dos planos diferentes. Uno, el estrictamente jurídico, y otro, un plano, por decirlo así, político, que lo que hace es crear opinión pública. Desde el punto de vista jurídico, podría darse el caso de que se iniciara un expediente sancionador contra el Reino de España. Esta eventualidad está prevista en tanto en cuanto que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo puede deducir testimonio, puede ponerse en contacto con la Comisión Europea. Y esa es una petición específica que contemplamos. Por otro lado, desde un punto de vista más práctico, pero es una amenaza a medio plazo, pero que está ahí también, se pueden comprometer fondos europeos que lleguen a España, porque por desgracia estamos siguiendo un camino muy parecido al de Polonia. Y en cuanto a una dimensión quizás más simbólica, pero no por ello menos importante, porque como decía antes, contribuye a crear opinión pública, es la posibilidad de que instancias supranacionales se dirijan a nuestro país. Nosotros ya formulamos una petición el año pasado, precisamente al Parlamento Europeo, y les solicitamos que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se dirigiera a las cámaras parlamentarias para pedirles explicaciones. Se lo digo de una manera más sencilla. El Parlamento Europeo le pide al Congreso de los Diputados y al Senado que expliquen lo que está pasando en España. Y sorprendentemente lo hicieron. Se pusieron en contacto con las cámaras. El Senado dio acuse de recibo. Obviamente no dijeron nada, pero ya es una señal de que se están tomando más allá de nuestras fronteras esto muy en serio. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos que tenga ese recorrido que ustedes desean por la salud de nuestro sistema judicial, las garantías del Estado de Derecho. Jesús Villegas, muchísimas gracias. Un saludo. Vale, muchísimas gracias a usted. Adiós.